Estoy harta de las noticias. Son todo bulos y fake news. Uf, si tan solo existiera una alternativa. ¡Café de Avellana! Con Cristian Iván Cuevas, Raúl Caraballero y Ángela Cánovas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Café de Avellana Casero. Yo soy Raúl Caraballero y me acompañan Cristian Iván Cuevas Martínez y Ángela Cánovas Seguier. Adelante, compañeros. Parece que tenemos un poquito de odio guardado porque las presentaciones no se te tratan como debiese, ¿puede ser? Puede Parece que te ser... sabes muy bien nuestro apellido. Claro, puede ser que yo sí me sepa vuestro apellido. Pues va siendo hora de demostrarlo, querido Caraballero. Caraballero. La verdad es que el apellido tiene gancho, Caraballero. Sí. Caballero es verdad que está guapo también, Caballero no, caballero la verdad es que no. Mola más Caraballero. Caraballero. Ahí me impone más. En fin. Claro, sí, por eso pasó de segundo a primer apellido y ahora se ha constituido como mi nuevo nombre. Y va a seguir degenerando, tú tranquilo. Ya Claro, verás. yo creo que como programa, o sea, no sé si llegaremos a mucha gente, pero lo que es conseguir tu mejor nombre, a Seguro. base de esfuerzo y constancia, seguro. Lo vamos a intentar. Estamos creando tu seudónimo periodístico ya, sin que lo sepas. Nosotros te estamos haciendo el curro. Algún día se estudiarán vuestros nombres en clase por haberme renombrado a mí. Seguro. Historia del periodismo, sí. Estamos haciendo historia, eso seguro. Como parte de esa historia son nuestros programas, hay que explicar que hemos vuelto al audio. Que aunque nosotros nos estemos viendo aquí en la videollamada, hemos vuelto al audio por pequeños problemas técnicos que tuvimos en el vídeo anterior y que todavía no hemos resuelto porque el audio también está bien. De hecho, nos gusta más. Lo puedes llamar incompetencia o pereza. O sea, entre Co- esas dos. Conformismo. En mi caso, conformismo. Sí, Pero yo sé que la radio también mola. La radio, lo primero es que la radio, para mí, es el mejor vehículo de comunicación, ¿sabes? Porque la radio, la voz, tú sabes cómo conecta con las personas, tú dices buenos días y la gente te está escuchando allí y de repente tiene unos buenos días. Da igual que esté encerrada en su casa, que esté, yo que sé, muriéndose de coronavirus, va a tener unos buenos días, tío, porque la radio tiene el poder de hacer eso. Se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice que si tú a un chaval le dices... si tú, un chaval va a tener una carrera, ¿vale? Y le dices, una carrera de correr, y le dices, ten cuidado que te puedes caer, no sé qué, no sé cuánto, el chaval al final se cae. Si tú le dices, a tope, tío, estamos contigo, lo vas a hacer bien, el chaval lo hace mejor o se caerá, pero desde luego tiene menos posibilidades de caerse. Va ¿Por menos qué? preparado. Por el poder de la voz. Esto no me lo he inventado, ¿eh? Es verdad. No, por cómo no lo has tiene pinta de dicho, que sea algo que se te acaba de ocurrir. por cómo lo has defendido, yo creo que es una teoría que llevas manejada años. Pero también quiero decir que es verdad que no nos sobra pereza, que los problemas técnicos son un parte por eso, pero que también hay un poco de aliñe que viene de nuestra condición de precariedad, ¿sabes? Que al final hace cosas más fáciles. Claro, Lo de decir, nosotros, pues mira, no tengo un estudio de grabación, no puedo costearme un estudio de grabación. nosotros podemos decir que lo hemos intentado, sí que es verdad, no nos engañemos. Nuestra idea principal era un programa de radio. Lo que pasa es que nos vinimos un poquillo arriba con esto de tener que hacerlo videollamada y que realmente estamos grabando incluso el vídeo. ¿Por qué no dar el salto, ¿no? Al vídeo? Pero nos hemos encontrado pues, con los problemitas de edición de vídeo, que todos seguro que en algún momento habéis intentado grabar ese vídeo de feliz cumpleaños, ese vídeo de boda, y ha terminado saliendo ahí el Movie Maker en falso blanco Sí. por debajo, que eso queda muy feo. El programa va a seguir teniendo la misma calidad de antes. O sea, ninguna. De 0 a 10, el 0 siempre está bien. No hemos cambiado tanto. Cuando lo hacen mal, solo pueden mejorar. Y si lo sigues haciendo mal, pues entonces te llamas Café de Avellana y haces un programa. De momento estamos dando palitos de ciego. Bueno, chicos, ¿cómo encontráis esta semana? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bien, además esta semana son solo 4 días laborales, genial. Eso, más teniendo en cuenta que, bueno, nuestra región está siendo bastante buena en las estadísticas, estamos para alegrarnos, ¿no? Es verdad que
podemos empezar el programa dando una muy buena noticia. Podemos, yo creo que podemos. Me dicen por el pinganillo que podemos. Hoy nos hemos despertado con la buena noticia de que las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y la región de Murcia no han registrado ningún muerto durante el coronavirus en este día. Y eso se suma a la buena noticia más local que tenemos aquí en la región de Murcia de que llevamos 2 días seguidos sin ningún fallecido por el coronavirus. Están bajando las cifras de muertos también. Si no me equivoco, 268 hemos tenido en el día de hoy a nivel nacional. O sea que podemos darnos con un canto en los dientes. Bueno, parece que la realidad de desescalamiento, que después hablaremos de ello, está cada vez más cercano. Hace unas semanas hablábamos de que la vuelta a la normalidad a lo mejor no la volveríamos a tener hasta octubre, noviembre, pero estamos viendo que están descendiendo los casos, las medidas, pese a que eran bastante restrictivas, están teniendo efecto y estamos viendo los resultados. Ahora queda portarse bien y seguir en las mismas, ¿no? Sí, sí, a ver, es cierto que hemos notado un turbo, o sea, por lo menos un turbo en cuanto al conocer fechas. Puede ser que esté relacionado, no seré yo el que lo diga, con que los reyes estén trabajando, porque esto es una realidad. Desde que los reyes decidieron ponerse a celebrar reuniones, el coronavirus está prácticamente solucionado. Ayer incluso los veíamos con... Ayer los veíamos compartiendo su tiempo con grandes deportistas como Pau Gasol o Rafa Nadal, con escritoras como Isabel Coixet y directora también de cine, artistas y actores como Antonio Banderas. Se puede decir que todos los que tienen algún papel en la solución del coronavirus estaban en esa reunión, claramente. Sí, Uno... todos graduados por la Universidad de Medicina Sí, de la sí, vida. sí. Está Podríamos decir claro. que los reyes han dado respuesta a una solicitud que había mucho en las redes sociales, que era ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Golpe de estado y que salga ya. Aquí lo tienes. El proceso de desescalada ha llegado también a la Casa Real. Y como bien apuntaba nuestro compañero Raúl, se han reunido con esta gente que llevan, es verdad que llevan un proyecto solidario de recaudación de dinero, etc, etc. Y ayer pues conocimos que se habían reunido con los reyes, sin más. Porque donaciones, hasta donde hemos podido llegar a conocer, no han hecho Por lo a que esa sea, subasta. Por lo que sea, no han donado nada, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué donar más que su imagen? La imagen es del verdad, rey, ya sabes que en España equivale a 100.000 millones de euros. el rey es el mejor del mundo. Sí, sí, sí. Además, es verdad que la solidaridad real, de la Casa Real, digo, siempre está más orientada a aquellos desfavorecidos, pero más mirando a países de Oriente Medio por lo que sea. A monarquías dictatoriales, eso les gusta muchísimo, ayudarles. Hombre, al final son monarquías, ¿no? Una Claro, por un lado y otras en otro. están Mm, ayudando a que venga allí de todo, que si el AVE, que si 100.000 millones, lo que sea. Lo que está claro es que los reyes van a conseguir salvarnos del coronavirus. Los que, por sorpresa, han irrumpido como posibles salvadores de la sociedad española ha sido Sálvame. Es verdad que últimamente se ha estado hablando de Sálvame, de Jorge Javier Vázquez, y es que no son los reyes los únicos que hacen el ridículo con sus acciones, y el ridículo también ha llegado a esto que se empieza a llamar ahora medios de comunicación de ultraderecha, ¿vale? En plan, ¿quién no sabe que hace poco Javier Negre, que lleva un programa de cuyo nombre no me quiero acordar, ni me acuerdo, hicieron hace poco, bueno, tuvieron una polémica porque mientras estaban hablando con Alfonso Merlos, que por cierto es de mi pueblo, de Molina de Segura, porque de aquí solo salen Pianico. cosas buenas. Yo lo único que quiero decir con esto, abriendo un paréntesis, es que hace poco la noticia esta de Molina de Segura se consume más cocaína que en ningún lado, Alfonso Merlos es de Molina de Todo Segura, empieza a yo no quiero coger, decir nada. todo empieza a coger cuerpo. Solo digo que los medios, al menos en Molina, tienen buena cobertura. Van, de raya en Molina se va bien. 3 rayitas de cobertura. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pues pasó, para simplificarlo y no darle mucho bombo tampoco. En el programa de Javier Negre salió Alfonso Merlo y por detrás salió una chica semidesnuda pasando por detrás y que no era su mujer, su novia, con la que estaba compartiendo, bueno, sí, era su novia. Y Entonces, después su mujer barra novia también es figura mediática. también es figura mediática de la ultraderecha o de la derecha mediática. Y vamos, ¿qué pasó? Que este descuido, que al principio fue considerado como descuido, pero luego cuando sabes que el programa
el mercenario este lo graban un día antes, tiene un día de postproducción, bla, 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 etcétera, pues te queda un poco raro que le hubiese sorprendido. Todo suena a que intentaron aprovecharse de eso, pero salieron un poquito escaldados. Y al final, como no podía ser de otra manera, Sálvame se apuntó a sacar sangre con el tema. Y vimos una postura que no muchos conocíamos de Jorge Javier Vázquez, un hombre que no olvidemos que siempre ha abogado, por ejemplo, por, yo qué sé, la gestación subrogada, que tampoco es que sea el Che Guevara, pero un poco sí que lo ha sido. No sé, ha dicho cositas interesantes en televisión. Sí Pero que... dándote cuenta que no hace falta ser un rojo aférrimo para tener las cosas claras y dos dedos de frente, ¿no? Claro, es que igual la postura de, yo qué sé, de decir, escúchame, que esta gente no es buena gente. O sea, eso que, yo qué sé, salía Jorge Javier diciendo, veis, esto es bot, en referencia a un pavo que durante su programa no paraba de decir, sí, pero Pablo Iglesias, sí, pero Pablo Iglesias, sí, pero tal. Yo qué sé. Y bueno, sin hablar del magistral final ese que tuvo de este es un programa de rojos y maricones, que no lo quiera ver, que no lo vea. En fin. Y es verdad que se ha abierto un debate en redes de, bueno, lo típico de, es que no podéis elevar a Sálvame a como si fueran intelectuales. Nadie lo ha hecho, hermano. Nadie está diciendo que Sálvame sea el nuevo Lenin, nadie está diciendo que Sálvame sea la paz, Pero nadie está diciendo eso. sí podemos decir, yo que, que los que me conocen saben que soy muy poquito defensor de la prensa rosa y de ese negocio. Sí se puede decir, rompiendo una lanza a su favor, que desde que Javier Negre apareció en Sálvame y le dieron tremenda sopetada, los hashtags y los pesaditos en Twitter se han difuminado un poco, ¿no? Podríamos decir que hemos aplanado también la curva de gilipollas. Sí, es verdad que la curva de gilipollas se ha aplanado bastante. Ya, por lo menos desde que se empezaron a poner de moda los de los hashtags de rojo y maricón, sálvame, no sé qué, empezaron a quitarse los de Pedro Enterrador, vicepandemia, todo eso se ha quedado un poquillo más atrás y es cierto que es en parte gracias a ese movimiento de prensa rosa de, bueno, señores, aquí menos gilipollas somos cualquier cosa, pero por supuesto gilipollas no. No nos mezcléis con Eso esta es, gente. que puede ser perfectamente eso, o puede ser también que comprar bots es muy caro y que al final ellos Al, tenían, al final sale caro. se le acabó la suscripción. Es que no se me ocurre otra cosa. Pero volviendo un poquito, sabéis que, como he dicho, es que estos temas a mí me gustan muy poco. Además, pudiendo elegir, pues si me da a elegir entre Sálvame y Congreso, yo es que para mí el Sálvame de los periodistas es lo que el Congreso y los políticos. Siempre salen para decir tonterías y a veces se escuchan cosas gloriosas como las que se han escuchado en el Congreso de este martes, por ejemplo. Es verdad que Uy, Sálvame Bien ha importado muchos métodos de comunicación al Congreso. Hay muy poca diferencia entre un debate de Gran Hermano y un Congreso de los Diputados en cualquier día de estos últimos meses y años también, o sea que tampoco es nuevo. Y es verdad también que hace poco se dijeron cositas graciosas por quién las dice y por a quién se las dice, ¿no? Salió Santiago Abascal en rueda de prensa diciendo que la renta mínima esta, que nos llevaba al paraíso comunista y que le daba igual lo que dijese el ciudadano Bergoglio, que es como ha decidido llamar él al Papa. para el que no se haya enterado del tema, es su apellido, ¿no? En vez de Claro, referirse a él como su cargo o su nombre papal, por así decirlo, realmente es que de esto sé muy poco. Pero el caso es que tampoco Francisco tampoco se I, le ha... Francisco I no tiene nada que ver con Ciudadano Bergoglio y parece que le ha hecho ahí un poquito el disrespect. Plan, Parece que se ha copiado un poco de Alberto Garzón con esto de Ciudadano Borbón y todo el rollo, ¿no? Que... sí, parece que, o sea, eso es. Vox parece que está diciendo hasta luego al Papa como tal, al actual. Es cierto que esto salió a raíz de una pregunta que le hizo una periodista sobre unas declaraciones que había tenido el Papa Francisco I abogando por una renta básica, una renta mínima y tal. También un poco hipócrita por su parte porque el Papa fomenta mucho pero poco hace, ¿no? O sea que
que yo sé que tienen caritas, que tienen su movida, bla, 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 pero tampoco está haciendo nada excesivamente nuevo o especial, dada la situación. No, Y también es No verdad, se la escucha mucho, no se la escucha mucho. no se le ha escuchado mucho y tampoco claro, ha dicho muchas cosas, ¿no? O sea, es verdad que hay que agradecerle esos mensajes en cierto modo escorados hacia una cierta visión del mundo un poco más postcapitalista, un poco más, no sé, amparándose mucho en esa vertiente democristiana que hay en la iglesia, porque en la iglesia hay izquierda y derecha como en todo, y se van turnando el poder como en todo. Hoy tenemos un papa de izquierda y el año que viene, cuando se muera, tendremos, Vaya. cuando se muera tendremos un papa con los que Vox seguramente no tengan ningún problema. oh, no, hay que confiar siempre, y más hablándose de religión, hay que tener fe. Que por cierto, no me gustaría dejar pasar la oportunidad de leer un tuit que puso un periodista que está muy ubicado en el espacio político de Vox, también un referente del programa. Yo qué sé, yo estudié periodismo por él. Eh, Yo, Fernando compañero Sánchez de Dragó, muchas noches, sí, noche, compañero de bar, ¿no? claro, compañero De de... muchos ciegos. He cerrado más bares que pestañas en el ordenador con eso. Ah, puso un tuit que fue muy gracioso por lo que le dijo a la iglesia la vertiente que ahora mismo domina más o menos la iglesia. Y si me permitís, me gustaría leerlo, pero recreando un poco cómo estaba este personaje cuando estaba escribiendo el tuit, ¿vale? Por supuesto, nosotros estamos aquí Siempre a lo que de... sea fantasía vocal de tu parte. Por Sí, favor, sí. adelante. Vale, Fernando Sánchez Dragó, ayer a las 8:26 pm, Entra en escena. tampoco era tan tarde para que, para que se hubiese tomado las copas que parece Claro, que se toma. ayer nos referimos miércoles 29, o sea, Claro, un a ver cuándo miércoles, se escucha esto. un miércoles Bueno, tranquilamente. esto dijo la criaturica. Por fin se atreve un líder político a cantar la 40 al papa peronista, yihadista y podemita. El ciudadano Bergoglio lo ha llamado, apeándole el tratamiento que no merece. Sobra añadir que ha sido Abascal, el político que se atreve a llamar a las cosas por su nombre. ¡Arriba España! El arriba España lo he puesto yo. Pero era un arriba España omitido. Estaba claro que Sí, estaba, entre líneas. que iba ahí. Realmente es una de las ocasiones en las que me arrepiento de que esto no esté grabado, porque el acompañamiento de Cristiana a nivel de corpóreo ha sido maravilloso. Tip de locución. Si cuando estás hablando te mueves y gesticulas, lo acabas haciendo mejor. Papa yihadista. Papa yihadista. No me parece del todo descabellado, la idea. Atrevidos comentarios. Un papa yihadista daría muchísimo que hablar a este nuevo capítulo de 2020 que empieza, porque ya termina la temporada 3 pandemia y se va dibujando el nuevo horizonte de esta serie, que es nuestra puta vida. Porque vaya tela. Por eso no me extrañaría un papa yihadista. De repente una unión de religiones o algo así y estamos, nos hemos vuelto a meter en la mierda. El caso es que esto salió a raíz de lo de la renta mínima, que es un tema que no hemos tratado todavía en la radio y que igual, cayendo el Día del Trabajador cerca, o como lo conocen los perroflas progres, el Día del Viña, cerca. O como lo conozco yo, el día de ir a trabajar, porque trabajo. La renta mínima es una de estas grandes medidas que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos en coalición, la que se trata de dar cobertura. Ellos estiman que a más de 1 millón de personas que se encuentran en situación vulnerable, en situación de pobreza. Estaríamos hablando de una ayuda que se espera que se aplique en mayo. Esta ayuda todavía no sabemos la cuantía de la prestación, pero oscila entre 500 y 600 euros. Lo que sí se sabe es que se va a dar por unidad familiar, no a cada integrante de la familia, que, que se van a tener en cuenta, obviamente, condiciones de renta, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí lo único que me gustaría decir del tema es diferenciar entre terminología, porque es verdad que se confunden a veces los términos, y diferenciar lo que es la renta básica y la renta mínima, ¿vale? La renta básica es una ayuda universal. Esto significa que todo el mundo la cobra. Da igual si eres pobre o no lo eres.
La renta mínima es una renta mínima que está pensada para que la cobren solo la gente que lo necesita. La renta máxima le llegaría hasta el más multimillonario, pero se soportaría gracias a un control fiscal muy progresista en el que las grandes rentas aportasen más dinero, por lo que no todo el mundo gana, como la gente dice. La renta mínima es verdad que tiene cosas negativas. Una de ellas podría ser un concepto que se llama la trampa de la pobreza, que significa que la renta mínima no abarcaría, al no ser automática, al no dársela a todo el mundo, habría una pobreza, digamos, un punto ciego al que nunca podría llegar. Y que también el que al que le llegase la renta esta podría encontrarse con un dilema extraño, que sería el de, vale, me están dando una renta. Yo tengo que, como condicionante para la renta, tienes que atestiguar que estás buscando trabajo. Imagínate que encuentras un trabajo súper precario. En plan, un trabajo que para nada te hace vivir mejor y que estás mejor en la renta esta. El problema de esto tiene es que la renta mínima per se no se puede compatibilizar con tener un trabajo, aunque es verdad que según informaciones del gobierno dicen que se está intentando que esta renta desaparezca progresivamente y que sea compatible con los primeros ingresos que tienes tú al empezar un trabajo para hacer para quitar este problema. Y bueno, sin más, que una renta mínima, una renta básica, obviamente daría a los trabajadores de un mayor poder negociador frente a la patronal, porque obviamente ellos pueden decir, yo tengo esto, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué os Claro, parece? el tema sobre todo está en no si se necesita esa renta o si es mejor o peor. El hecho simple de que un sueldo se equipare a una renta mínima o incluso que sea peor, ya es un toque de atención. En el ejemplo que has puesto, no puede darse, nos tiene que entrar en la cabeza. Yo creo que nadie debe permitir, no se debe que un contrato de trabajo tenga peores condiciones que una renta mínima. Porque de eso estamos hablando, del mínimo. Es lo mínimo que se puede dar y no significa que sea lo máximo a lo que se espere. Porque se ha escuchado mucho, sobre todo con esto, las declaraciones de Abascal diciendo que nos iba a convertir en un país de comunistas donde todos son pobres. Para informar a Abascal, yo le daría que la renta mínima como tal, no, porque la renta mínima es nacional y es intercomunitaria, pero hay muchas comunidades autónomas, entre ellas Murcia, donde ellos apoyan al gobierno, donde ya hay un subsidio por pobreza. Lo que pasa que es verdad que las condiciones para acceder a él son bastante más duras con las que el nuevo, comparando con las que quieren aprobar el gobierno de Mm. coalición. No sé qué coño está diciendo. Claro, tal vez a los que hay que apretarle definitivamente ya las tuercas es a empresarios y patronal que se tienen que dar cuenta que hay ciertas cosas con las que ya no se puede jugar. Realmente nunca se debería haber podido, pero ahora más claro que nunca. Además, que dadas las condiciones sociales y económicas que estamos atravesando, ya hay voces, o sea, la renta mínima y la renta básica ya no es una cosa solo de la izquierda ni del progresismo. El Financial Times, sin ir más lejos, un conocido Mm. periódico cubano y chavista, hace poco hizo varios artículos defendiendo la idea de una renta mínima como necesaria para el nivel de vida que tenemos y para sobrellevar el capitalismo. Hay voces conservadoras como Luis de Guindos, ministro del Partido Popular, que también se ha visto a favor de una renta mínima, aunque él la prefiere temporal, algo Mm. que yo desde aquí pensamos que eso no sería suficiente para combatir el problema estructural y que dentro del propio liberalismo lo están viendo como una medida eficaz para que se mantenga el consumo, porque estamos viendo, yo qué sé, situaciones que nos están superando un poco, no Claro, nuevas. O sea, la pobreza y la precariedad lleva estando aquí mucho tiempo. Lo que pasa es que el coronavirus lo ha hecho mucho más visible. La visible. gente no entra dinero y no lo puede gastar. Sobre todo Y hemos visto la posibilidad con con esa renta se pueden, realmente es tan útil que se puede sacar del apuro a muchas familias. Es algo a que muchas, realmente... a muchas familias, por ejemplo, a las familias que tenían antes beca de comedor en la Comunidad de Madrid, y ya aprovecho para cambiar de temita, y que con las nuevas medidas que tomó la presidenta Ayuso,
pues se vieron obligados a comer a comer pizza, hamburguesa para Fish siempre. finger. Que ha habido movida en las redes por esto, ¿no? Sí, ahora parece que ya han llegado al punto de que dejan de ser comidos estas comidas. Han habido muchas declaraciones de personas que son las encargadas de recoger los restos y que prácticamente pues había porciones que se dejaban enteras o apenas sin tocar. ¿Por qué? ¿Por qué algún niño habrá querido después de 45 días comiendo fingers de queso dejar de comerlos? ¿No es Sí, tan buena la comida? ¿No es yo tan... en verdad entiendo a Ayuso, porque ella dice, a ver, yo tampoco veo a ningún niño quejándose. Quiero decir, a los niños les gustan las pizzas. Pero claro, Ayuso, no le puedes dar a la gente todo lo que le gusta, ¿no? A los niños a lo mejor les gusta quedarse 24 horas jugando al ordenador. A los Y niños a lo mejor les gustan los porros. Tú no te vas a poner a repartirlos. vamos a repartir porros porque a los niños les gustan los porros, joder. ¿Dónde está el problema? Mientras no haya manifestaciones en contra de los porros. Es verdad que hay gente que, bueno, obviamente Ayuso dimisión lleva siendo hashtag todo el día. Y hay gente del sector de la alimentación que se ha quejado, hostia. Yo creo que me decías tú antes, Raúl, que el comidista le dijo a Ayuso, escúchame, tía, que la comida no es ni de izquierda ni de derecha. Sí, de hecho, he tenido que ir hasta el comidista porque los que no se han pronunciado ha sido, no me quiero equivocar del nombre, por eso lo voy a buscar en internet y en riguroso directo. Ya lo tengo aquí. El director general de la Fundación Española de Nutrición, de momento no ha tenido a bien involucrarse en... No se ha pronunciado todavía, ¿no? No, por lo que sea no ve problema al No parecer. ha interesado. No sé, la verdad es que bastante telita como está Ayuso últimamente, porque su defensa a ultranza de la comida basura no es lo único que ha hecho. También ha sido un escándalo y lo está siendo. Hace poco Comisión Obrera puso en alerta que, por lo que ellos sabían, por las reuniones que habían tenido el gobierno y tal, y sus indicaciones, mantenían en que en el 30 de mayo pues se les va a dar una pequeña patadita a todos aquellos sanitarios que fueron contratados para trabajar con el tema del coronavirus. Yo qué sé, cuando sale a aplaudir a las 8 de la tarde y a A tope. esos sanitarios. Tiene que ser gracioso salir a aplaudir a sabiendas de que los va a echar. Plan, A mí lo que más un aplauso. gracioso, lo que más gracia me va a hacer es, si se diese el caso, no lo sabemos, pero es muy posible. Hay mucha gente que lo dice, de que hubieran rebrotes, de que en unos años volvamos a tener que aflore otra vez la pandemia. Como les tengas que volver a decir, que te contratamos, vente con nosotros a Sí, Gain. va a ser gracioso la reacción de esos sanitarios. Sí que muchos ya no están contentos. Yo creo que en un último instante sí los volveríamos a ver, porque lo han demostrado muchas veces. Son capaces de eso y demás. Pero habría que tener la cara muy dura por parte del gobierno. Igual no te vuelven a votar, Ayuso. Yo solo te digo eso. Y Lo vamos, que, que... lo que sí, Dime, dime. lo que sí podemos ver es la convicción que se extrae del discurso de Ayuso con respecto a la comida basura. Ellos no se quejan, a ellos les gusta, si están comiendo mierda, a mí, ¿qué cojones me dices? Esto es como lo de mejor comer la del mejor un trabajo de 500 euros que no tener trabajo. Pues mejor comer comida basura que no comer. Oye, yo estoy haciendo mi trabajo. Bueno, ¿que lo podría haber hecho mejor? Por supuesto. ¿Que lo he hecho bien? Por supuesto que no, pero ¿qué me vas a decir? Si lo he hecho yo y tú no. Como venimos diciendo, la derecha se está mostrando coherente con respecto a su idea, no nos está dando ninguna sorpresa, por lo que de aquí pues, lo Claro, único que puedo hacer es aplaudir esa coherencia ideológica y política, porque la verdad es que la están llevando hasta extremos insospechados.
Un aplausito, un aplausito. Bueno, también ha tenido movida Ayuso con la residencia. Hace poco el diario.es... Está sembrada, está sembrada. No solo llora en misa. Hace poco el diario.es sacó la exclusiva de que una residencia de la Comunidad de Madrid, en concreto Montehermoso, se había puesto en contacto primero con la Consejería de Salud, que depende de Ciudadanos, y después finalmente con la propia ministra, a través de un correo electrónico, 5 días antes de que comenzara el estado de alarma, y le había pedido ayuda, sobre todo por el tema de la movilización de tal. O sea, realmente lo que les dijo fue: tenemos a 36 personas en estado muy grave, no nos han llegado mascarillas porque nos han bloqueado el envío, necesitamos el permiso de la comunidad autónoma para poder desplazar a la gente que no tiene problemas o llevar a hospitales a los que sí. Y bueno, que nadie le respondió. Un día después lo enviaron a prensa y entonces fue cuando se supo. Y sorpresa, salió Ayuso diciendo que ella de eso no se había enterado porque nadie le había dicho nada. Ayuso, revisa el correo electrónico, hija. Más a menudo hay que hacer un pequeño refresh de eso, porque luego pasan cosas como las que han pasado, ¿no? Que no debería extrañarnos mucho si siguiendo las informaciones, ¿no? de nuestros compañeros de Infolibre, si vemos el esquema o la radiografía del servicio del sistema de residencia en España. Podemos ver cómo las residencias privadas y concertadas en España se organizan en torno a 13 grandes grupos, ¿no? Que controlan la mayoría de centros. De entre ellos, por ejemplo, el ejemplo más claro, en solo 6 grupos, de esos 6 grupos, de esos 13 grupos, 6 principales tienen hasta 395 residencias. Y, ¿a qué no lo sabéis? Seguro que sí lo sabéis, porque todos hemos leído la misma noticia. Los principales accionistas son fondos de pensiones, fondos de inversión y, como no, tratándose de España, el gran Florentino Pérez, que donde hay dinero, él no pierde el tiempo. Si se mueve dinero, él está allí. No solo eso, amigo Raúl, sino que además están controlados por empresarios de la talla de Enrique Ortiz y José Luis Zulibarri. No los conocéis, pero yo os digo quiénes son. Son condenados, uno de ellos condenado doblemente por el proceso Gürtel, que afectó sobre todo al Partido Popular. Todo se queda en casa. Ese caso sí que es conocido, ¿no? El todopoderoso Gürtel, que a día de hoy todavía sigue pues dándonos su reflejo. ¿Cómo nos pudisteis ver esto antes si hemos estado aquí toda la vida? Esto es verdad que se discutió ayer en el Congreso también, justo a raíz de una declaración de la diputada de Vox en el Congreso, que le reprochó al vicepresidente Pablo Iglesias, a.k.a. vicepandemia, por no haber movido, justo por esto, es que además tiene cojones la cosa, le reprochó que no se habían movido a los ancianos, que no se había hecho nada. Pues mira, ya sabes por qué, porque por lo que sea, tu presidenta como de la comunidad autónoma, a la que prestáis apoyo en el gobierno de Madrid, pues no había querido ver el mensaje, o lo había visto Claro. y había dicho, bueno. No hay que olvidar que hasta el declarado estado de alarma, las residencias de ancianos son competencia de las comunidades autónomas y de las diferentes empresas privadas que las gestionen. Y El que, gobierno central ahí. y que fue desde la vicepresidencia social, fue se abrió la puerta a que las comunidades autónomas pudieran intervenir cualquier tipo de residencia privada, esto Mm. significa a efectos prácticos nacionalizar, para solucionar los problemas que habían, ya que se había dado cuenta de que el mercado privado no se podía encargar de eso porque no lo ha hecho. De hecho, no recuerdo la estadística, pero la gran mayor parte de la gente que ha fallecido Mm. de 80 o 90 años ha sido en residencia. Me parece que estaba en torno a un 60%. Sí, era un Son datos de hace tiempo, lo leí hace tiempo, me parece que era un 60% así las personas fallecidas en residencia. De hecho, estos datos que sí tengo aquí delante y a raíz de esa nacionalización. Para que no digáis, ay, estáis hablando de Madrid, eso solo ocurre en Madrid, aquí en Murcia, una de las principales residencias afectadas
son 4 residencias de ancianos, creo, y un centro de día. De esas 4 tenemos Cácer como destacada, en la que desde el inicio de la pandemia podemos decir que ha habido 288 infectados en residencias dentro de la región. De esos 288 han fallecido 62, que teniendo en cuenta que el número total de muertos en la región de Murcia es 130, que el hecho de que 62 hayan dado en, en residencias de ancianos es destacable. Y eso, es prácticamente la mitad del total. Qué casualidad que Cácer, aunque esté aquí en la región de Murcia, también aparece en en esa noticia de Info Libre, ¿no? Si no me Como, equivoco, las acciones, por ejemplo, en gran parte las tiene bancos de origen francés, ¿no? Sí, el capital francés es el principal inversor, porque no es otra cosa para ellos más que un negocio, una residencia, ¿no? No estamos hablando de propietarios, sino de inversores, de accionariado. no estamos hablando de eso, no es el dueño de la empresa que todos los días se levanta aquí en la región de Murcia y va a abrir la empresa. Estamos hablando de un fondo de inversión de países extranjeros que vienen a mover su dinero aquí a España, y el negocio que han encontrado es el sistema de residencias y centros para mayores. Pues ya sabéis, en manos de quien muchos han dejado a sus mayores. Y ya sabéis el análisis que hay que hacer. El que llevamos haciendo también reiteradamente de que hay cosas que no se puede dejar al ámbito privado porque no funcionan bien. De hecho, también se produjeron comunicaciones con el gobierno regional en el caso de Cáceres. En este caso, la maldad vino por parte de la residencia. En plan, es cierto que se reunieron cuando todavía no había ninguna noticia de muertos, además de que la información había un telón de acero, ningún familiar podía ponerse en contacto con nadie, a nadie le decían infectado, a nadie le decían Mm. nada, o sea, había gente reuniéndose en la puerta de ahí diciendo, tío, ¿qué está pasando con mi abuelo? ¿Qué está pasando con mi padre? Es verdad que la Hicieron un vicepresidenta... cerramiento hermético de para adentro. Lo que pasa en la residencia se queda en la residencia. Como es privada, nosotros tenemos la potestad de hacer lo que queramos sin tener en cuenta nada. De hecho, se pusieron en contacto con la vicepresidenta de la región de Murcia, Isabel Franco, de Ciudadanos. En esa conversación le dijeron que no pasaba nada. Sí, que no estaban Y teniendo ningún problema. que estaba todo controlado y al día siguiente ya empezaron a salir los primeros muertos. De hecho, me parece que fue cuestión de horas que desde la conversación hasta el primer caso que se dio en esa residencia, y que fue el primer fallecido dentro del ámbito murciano de residencia y la región. Hay que decir que el tema este en el Congreso, que sacó la diputada de Vox, Pablo Iglesias se curó de saldarlo bastante bien, señalando primero esta contradicción de por qué no ponéis la lupa en esto. Si tan españoles sois, ¿por qué no defendéis las residencias de ancianos en pos de manos privadas que además vienen de inversores extranjeros? O de Florentino Pérez. que seguro que Abascal ha estado en el palco del Real Madrid con Florentino Pérez en más de una ocasión. No me cabe ninguna duda. Creo recordar que una vez estuvo en el palco, no sé si era Abascal, seguro que era uno de Vox, pero invitado por un jugador, Sí, que se estuvo bromeando sobre si la posibilidad de que fuese Carvajal. Me acuerdo porque me reí muchísimo, porque lo veía también súper probable. No sé si nuestros seguidores más futbolistas, más futbolísticos, estarán de acuerdo. Algo más, variantes, buscamos variantes. yo ya te digo, Alguno se dará por aludido. no tengo ni idea de lo que me estás hablando, pero sí, a tope con eso. Que por cierto, y así ya nos relajamos un poquito, hablando de cosas que nadie tiene ni idea de cómo funcionan, chavales, el programa este va de la desescalada. Cierto. Claro, toca salir. Toca ya enfrentarse al mundo exterior, y para Vale, eso, hmm. nos han preparado, hostia, que si nos han preparado, por lo menos tiene más partes que un juego.
Tenemos una Sí, fase sí. 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3, una nueva normalidad que no sabemos si tendrá más fases. Está bien, porque esta desescalada para tontos. Poco a Sí, poco hay sí. diferentes fases. Si no lo has cumplido bien, lo siento, no puedes pasar a la siguiente. Vuelve a probarte en 2 semanas. Es Él cierto sigue, que sigue probando de las botellitas. vamos a afrontar una nueva realidad. Por fin parece que se ve algo de luz al final del túnel. El gobierno ya ha desclasificado algo del programa que se va a llevar a cabo para realizar este desconfinamiento. No sabíamos muy bien cómo tratar este tema, porque ¿quién no se ha visto el esquema? Todo el mundo lo ha visto, nos sentíamos un poco papagayos a la hora de otra vez decir, pues mira, en la fase 0 puede hacer esto, en la fase 1 puede hacer lo otro. Así que lo que hemos hecho es preguntaros a vosotros que nos estáis escuchando, los que nos seguís en redes, también a nuestros amigos, porque, porque a lo mejor los que nos están escuchando y nos siguen en redes también son nuestros amigos. Y hemos hecho las preguntas de, bueno, de qué dudas os había suscitado, porque es verdad que la comparecencia del presidente, si algo hizo fue suscitar dudas. Es difícil explicar en un discurso realidades totalmente diferentes. Como hemos visto ya hoy, han dejado caer que Madrid y Barcelona, la ciudad de Madrid y Barcelona, tal vez no lleguen a la primera fase al mismo tiempo que el resto de ciudades, el resto de comunidades incluso. Por lo Es que sea, no lógico, se les... es lógico. Total, que hemos hecho una recopilación de preguntas que nos habéis mandado por redes sociales y vamos a proceder a explicarlas. Son dudas que os han quedado después de, bueno, después de conocer cómo va a ser el proceso de confinamiento, así que creemos que es mucho mejor que contaros cómo es el desconfinamiento. Sí, sobre todo porque ha habido muchas personas que han preguntado cosas realmente curiosas que dan que pensar. Por ejemplo, una de nuestras oyentes más asiduas, Andrea La Rosa, de Telescorratel, Orihuela, nos pregunta si las ciudades colindantes con otras comunidades autónomas tienen alguna posibilidad de trasladarse sin problema en caso de que ambas comunidades estén en la misma fase. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, la Vega Baja y Murcia son dos zonas que están realmente cerca. La Vega Baja y Murcia también a nivel de datos están bastante equiparados, no están teniendo muchas muertes, tienen su parte de lo que les corresponde de la curva bastante aplanada, pero corresponde, aunque estén a 20 kilómetros, son dos provincias y dos comunidades autónomas diferentes. ¿Se te pueden mover? ¿Cuál es la respuesta, chicos? La respuesta es no. Tristemente, pese a que todo parezca que sí, es un no. Porque parece que hasta que no termine el proceso de desescalada, que sería la fase 4, a.k.a. nueva normalidad, no podemos hacer movimientos entre provincias, independientemente de si nos encontramos en la misma fase que la provincia de destino a la que queremos ir. Así que a no ser que tengas un justificante, ya sea por traslado laboral o algún justificante de segunda residencia por tema de estudios, es imposible. Bueno, no es Yo- imposible, pero no se puede hacer. no se espera que haya movimientos provinciales hasta que estemos ya cerca de esa nueva normalidad. No debería haberlo. Otro. Y Iñaki, de Molina de Segura, nos ha preguntado cuándo abren los bares y si tendremos que reservar o pedir cita a la hora de poder acudir a ellos. La pregunta, que parece muy simple, es un poco compleja a priori, porque realmente el día 11 de mayo es cuando vamos a empezar a ver que abren los bares. Y si entendemos por bares, poder consumir en el bar, porque los bares hasta ahora en la fase 0 pueden estar abiertos si son para recoger comida a domicilio, en cuyo caso sí hay que pedir cita. En el caso concreto de para poder acudir a terraza, para poder ir a un bar a tomarte algo con la gente, a tomarte el vermú, como decía el presidente, tendríamos que movernos a la fase 1, que es el 11 de mayo. ¿Qué pasa? No todos los bares van a abrir en la fase 1. En la fase 1 van a abrir bares grandes, van a abrir grandes que puedan soportar el envite, porque estos bares van a tener que abrir con un 30% de aforo y hay muchos que no pueden soportar o sea, no pueden soportar los costes que eso implicaría con los ingresos que van a entrar. Por lo que puede que muchos bares abran en la fase 2 o en la fase 3. Claro, que aquí ya estamos sujetos a lo que es cada negocio, ¿no? Aquí las fases son las posibilidades que se permiten dentro de cada una de las fases, lo que no significa que en tu ciudad o en tu pueblo se vayan a consecuar porque depende de particulares. En cuanto a si tendremos que reservar o no, la verdad es que no hay ninguna información al respecto. Ya os digo, reservar para ir a un bar
tenéis que hacerlo para comprar comida. Y en la fase 2 ya se permitirá entrar dentro a los bares, a lo que es el recinto, pero también con una limitación de aforo. Por ahora no tenemos ninguna información de que vaya a tener que pedir cita. Es cierto que eso hable bastante puntos grises en cuanto a cómo va a ser el desplazamiento, cómo se va a organizar y tal. Desde el gobierno ya se está diciendo, como ha dicho antes Raúl, que van a establecer horarios solo para salir a correr, van a establecer horarios de preferencia según la edad para asistir a comercio y a bares y tal, por lo que podemos esperar que en breve el gobierno tome algún tipo de decisión que nos aclare más cómo vamos a poder ir a este ansiado bar que todos queremos ir. Está siendo una de estas magias que ocurre de vez en cuando grabamos el programa y es que no lo hemos preparado, pero cada uno está respondiendo a las preguntas que ha hecho el más allegado a este. Siguiente, siguiente pregunta. Siempre todos los que preguntan los siento como allegados. Claro, todos los que han preguntado son mis allegados, Raúl. Lo que pasa es que de manera natural sale un poco tirar a que salga el amigo, ¿no? Pues, Alberto de Orihuela para mí es mi primo, mi hermano, que yo lo he leído por ahí. Claro, Alberto de Orihuela realmente es el primo de todos. Lo que pasa es que pues, no somos conscientes hasta el momento en el que lo nombran, ¿no? Pues me lo voy a dejar para luego porque no quiero saltarme a Maje, que además tiene una respuesta realmente sencilla y por eso la he elegido yo. Y es... Maje, ¿que de dónde viene? De Jesús. De Cartagena. Hostia, esta la regalamos, esta venía fuera de guión. Pero... Guión como si tuviéramos guión, cuidado. Claro, como si nos estuviésemos pasando en algo que no fuese la incertidumbre total. ¿Eres de gym? No, no voy al gimnasio. Venga. María Jesús pregunta... María Jesús pregunta que cuándo se van a poder coger aviones. Respuesta complicada en cuanto a es mucho dependiendo de las compañías. Lo que sí podemos decir es que a donde lleva el manual las fases dentro de España entre comunidades se podrán coger aviones cuando estemos en esa fase 3, fase 4 y la movilidad se permita. Con respecto a viajes al extranjero, habrá que ver sobre todo qué opinión tienen las compañías, porque estamos viendo que ni siquiera a la hora de cancelar los viajes que están cancelando están de acuerdo en la forma de la devolución. No sabemos si es con bono, no sabemos si es a través de ya te lo damos para luego o devolución de dinero, no se sabe nada. Tampoco sabremos cuándo los otros países van a terminar su desescalada y van a empezar a volver esos cauces los normales de viaje. Tampoco creo que se realicen los que se realizaban antes, o la cantidad, al menos. Bueno, yo ya he oído a varios países recomendando a sus ciudadanos que este verano no se vayan de viaje a España. Sí, de hecho, una compañera, Eva, que os acordaréis los que vieseis el capítulo, el episodio anterior. Hemos mantenido la conversación y me ha comentado que aerolíneas como Ryanair ya han dicho que ante la obligación de tener que dejar la fila del centro vacía para asegurar la distancia, ellos han dicho que no hay vuelos y punto, que no les sale rentable y que no sacan vuelos. Entonces, es algo que no sabremos hasta dentro de mucho cuándo se reanudará la normalidad entre los viajes. Muy cerca de tenemos avión. que estar de esa nueva normalidad para empezar a plantearnos coger avión. O sea que toca esperar. Maje, toca esperar. Siguiente pregunta. Por fin el primo de todo, Alberto de Orihuela. Su turno de participar. Alberto, la verdad es que ha hecho una batería de preguntas bastante interesante. Nos ha empezado preguntando que cuándo empezaba cada fase. Bueno, las fases dependerán de los datos y del estado de cada comunidad autónoma, ¿no? De cada provincia. ¿A nivel provincial o a nivel autonómico? A nivel... Provincial. Es a nivel provincial, de primero es a nivel provincial.
porque es verdad que el Estado aquí lo que quiere es restarle el poder que puedan llevarse las comunidades autónomas y quieren hacerlo por provincias porque las diputaciones provinciales, las delegaciones del gobierno son diputaciones provinciales. O sea, que ahí es que Pedro Sánchez quiere apuntarse una nota. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta lo que tú has dicho de que depende de cada comunidad, o sea, ya hemos dicho antes, Madrid y Barcelona no vaya a estar en fase 1 en 11 de mayo. Me parece importante sobre todo esta pregunta por el hecho de, yo no sé si, claro, yo al vivir en casa con mis padres lo escucho más. A mí me pone muy nervioso cuando hablan de fechas, porque yo no, llamarme raro, yo no me las creo del todo, o sé que están sujetas A ver, a muchos vaivenes. Entonces sí me ellos parece, en todo momento han dicho que toda decisión que se tome claro, es susceptible de recoger cable por y de que eso, tienen y que tú para pasar de fase no es que pase las 2 semanas que teóricamente tienen que pasar. Para que pases de fase tienes que cumplir una serie de condiciones. Que hay me, comunidades Claro, autónomas no hablamos de como... cantidad de días, sino de calidad, ¿no? me La gusta, típica de... me gusta esta pregunta porque da la posibilidad bueno, pues explicar las cosas como son. Las fases sí que están separadas en principio en un periodo de 2 semanas, pero ese periodo de 2 semanas no es real. En esas 2 semanas es el tiempo que se tiene estimado, se da presencia al virus, se manifiesta. Por eso se Para... guardan esas 2 semanas. Una vez que Claro, han pasado esas 2 semanas, también tenemos que tener en cuenta que hace poco se sacó la medida de que los niños pudieran salir a la calle. Aún tenemos que ver los efectos de ese fin de semana, de cómo se lo está tomando la gente y la ahí, responsabilidad Pero individual. bueno, una respuesta que le puede valer es el planning que el gobierno ha hecho a nivel todo va bien. En plan, hmm, teniendo en cuenta que se cumpliesen todas las condiciones, de, fase de- 1, en la fase 0 entramos el 4 de mayo, que es cuando ya se puede salir a hmm, correr, ya puede ir a los bares, no sé qué, a los bares a pedir comida y hay establecimientos que pueden abrir si pides cita. La fase 1 es el 11 de mayo, que sería cuando abrirían terrazas, etc. La fase 2 es el 25 de mayo, que incorpora otras cosas, y la fase, es que lo vamos a decir con las preguntas de que vienen después, o sea que, Claro. hmm. y la fase 3 el 8 de junio, sin más. Que también te lo podía haber leído, Alberto, sin acritud. No, pero Es broma, hombre. partimos en principio. El pobre me las ha hecho para que hablemos del tema, ¿sabes? Sí que sabe la respuesta. Vale, vale. Te quiero, Alberto, si eres mi primo. Si es que es nuestro Claro, primo. es la mamá Nos que hace... pone. Esto es como cuando López Miras da una rueda de prensa en la región de Murcia. Nos pone las preguntas para que nosotros nos damos el, el punto. Nos la deja botandito para que nosotros digamos lo que Claro. queremos decir. Por ejemplo, otra de las cosas que ha preguntado es si hay que salir con guante y mascarilla siempre. No, Aquí, es algo que se estaba considerando, pero que de momento todavía está más en términos de recomendación que de obligatoriedad, ¿no? por lo que yo sé, lo que he leído, por ejemplo, en el transporte público, que es un sitio donde yo que sé, yo veo más necesario que nunca la mascarilla, el gobierno solo llega hasta recomendarla altamente, ¿sabes? Lo Claro, recomendamos pero con mucha recomendación, yo pero no llegan a establecer la obligatoriedad. en este apunte sí me parecería importante destacar eso, el hecho de que solo el gobierno solo lo recomiende. A mí es que me dieron una mascarilla el primer día de trabajo y se me perdió. Entendedme. Me cabrearía muchísimo que me multasen por no llevar la mascarilla, aunque yo no me fuese a cruzar con nadie. Bueno, Entonces, Raúl, a 96 céntimos la tiene en la farmacia. 97, Cristiano, no, toma. no, no viste que hay desabastecimiento, porque ya nadie quiere fabricarlas, porque nadie va a sacar beneficios si se Pues yo por venden a lo que sea, 96 céntimos. el otro día fui a una farmacia Sí, por lo que, para preguntar para comprarme una mascarilla, por lo que sea tenían. claro, mascarillas hay, pero parece que al ponerlas a ese precio no hay. Lo que les duele No es tener sé. que venderla a ese precio, pero bueno, Sí, no hay rollo vender en sí, ese tipo. les duele no ganar. Pero sí, a ver, altamente recomendable. Es que siempre es bueno llevar cuidado. Ahora ya fuera de broma, sobre todo en los transportes públicos, en el trabajo, en sitios donde no se pueda mantener, sobre todo la distancia de seguridad mínima, es importante llevar la mascarilla. En cuanto a los guantes, yo siempre lo he visto la menos necesaria, porque sigue, Sigue tocando. sigue estando ahí, sigue estando ahí. Sí que es verdad que hay que usarlo con
Parece tontería, pero con responsabilidad. Hay que llevar los guantes con cuidado. Hay que saber llevarlo, ¿sabes? Hay que Hay saber que saber llevarlo. llevar la mascarilla, hay que saber llevar los guantes. Y no es Mm. fácil, ¿eh? No, Porque no no, estamos acostumbrados la culturalmente, verdad no. que no, no. Por eso no es obligatorio, chicos. Ahí No todos estamos. estamos preparados para esa Ahí vía es, de responsabilidad. ahí es Bueno, donde queríamos llegar. Altamente recomendable siempre que sea necesario, porque si no puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? exactamente. Venga, Y dame más preguntas. Quiero más preguntas. ante, justo pues la siguiente, la distancia de seguridad en espacios públicos se puede romper en algún momento. Lo mejor es que no. A ver, yo creo que no se puede. En plan, pero ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, me Claro, yo, pasó en el supermercado. A mí me pasó en el supermercado el otro día. Yo estaba recogiendo la compra y hubo un chico que se la pusieron también al lado y el tío se puso al lado mío. ¿Qué hizo la cajera? Le dijo, oye, espérate a que se vaya porque hay que respetar la distancia de claro, seguridad. estas son un poco medidas de cortafuego. Entonces son las que más dependen de nosotros. Nosotros una vez entramos a un espacio público debemos obligarnos a nosotros mismos a intentar mantener la seguridad, Claro, o sea, porque es muy difícil entrar a controlar eso desde arriba, me refiero. Obviamente, si tú lo que tienes convives, que tener en cuenta es que lo que estamos haciendo, o sea, todas las medidas se tienen que realizar porque te salga a ti realizarlas por responsabilidad social, no porque tengan miedo de que te vayan a multar o porque esté prohibido o no esté prohibido, sino por lo que vaya a ser mejor para, en la medida de lo posible, solventar la situación lo antes posible. claro, Entonces o sea, no es tanto de se tiene que mantener la distancia de seguridad, sino un se debe. O sea, es la nueva normalidad. Realmente nos vamos a tener que acostumbrar a eso, a que salga de nosotros el no acercarnos, el mantener la distancia. Ojo, cuidado. Uy, casi tenemos aparición estelar, ¿eh? Algún día ocurrirá. más preguntas, Más chicos. preguntitas. Mm, venga, dale. Bueno, pues Mari Pereza, desde Orihuela, nos pregunta que cuántas Orihuela veces, Murcia, ¿no? sí, es que parece ojo, que en tengo fase, support más por una parte que por otra. en fase de desescalada, ¿qué preferiríais? Esa es una pregunta que, que se hará en algún momento. ¿Comunidad de Murcia? ¿Valenciana? Claro. Bueno, A ¿qué ver, preguntaba nuestra amiga? yo puedo ir a las dos. Yo ahora mismo tengo mi residencia en Comunidad Valenciana, pero ahora mismo físicamente estoy en Murcia. @policía. ¿Cuántas veces, se pregunta María Pereza, cuántas veces al día va a poder salir a una terraza? ¿Cómo va a saber si hay sitio en esa terraza? Si le pueden multar si va y no hay sitio. Si queda con sus días para tomar Una café, pregunta. ¿en qué sitio quedan? ¿Pueden ir juntas por las calles? Una muy buena batería de preguntas. Pero claro, Pues volvemos un poquillo a las respuestas de antes con respecto a lo de salir a la terraza, cómo saber si va a haber sitio o si te van a multar. No creo. Yo creo que se podrá salir por la calle con- con tranquilidad a la terraza y no tienen manera alguna de saber si la terraza está disponible o no, no. Por eso de que no hay reservas. No se están Claro, yo creo estableciendo que las en reservas. el momento en el que ya entremos en esa fase, la policía tampoco va a ir parando a la gente como la puede parar ahora, porque ahora se supone que no puede salir, a no ser que... O sea, si ahora mismo sales, sabes que tienes que ir o al supermercado o a algo Claro. puntual, que siempre vas a llevar un identificativo de que va a ese sitio. Pero en el momento en el que ya se pueda salir a la calle, la policía no tiene por qué multarte por haber en, ido a un intento frustrado de actividad social, como puede ser ir a una terraza. en fase 1, en principio, ya se puede producir encuentros sociales entre gente que no esté infectada, obviamente, que no tenga síntomas, y eso implica que puedes quedar con tu tía a tomarte un café. A la hora de si podéis ir juntas por la calle, yo creo que no. En plan, yo creo que si no convives con tu tía, no deberías romper la barrera esta de los 2 metros Mm. y que en la calle se va a seguir manteniendo la ley de la distancia de seguridad social, de los metros. O sea, tú no vas a poder ir abrazándote a la Claro. peña. O sea que. Ya se acabó Luego, por un tiempo el ir cogido de la manita de nuestro Tito o Tita. Lo luego tenemos que dejar también. para otro momento. Sí, claro, ya eso para la nueva normalidad. Claro. Luego también pregunta que si se sabe qué bares van a abrir, que hay bares que tienen terrazas nada más con 3 mesas y que obviamente los empresarios no van a querer abrir con un ERTE ya aprobado cuando solo tienen una mesa, ¿no?
En cuanto a esto, es cierto que el decreto deja en manos de los ayuntamientos que se pueda amplificar el número de mesas si el mismo ayuntamiento lo permite, respetando la proporcionalidad mesa-superficie del 30%. Y siempre que no se invada en exceso la vía peatonal. Entonces, la respuesta a esto es que lo tiene que decidir tu ayuntamiento. Y sobre qué bares van a abrir, sinceramente, van a abrir los bares que mejor estén económicamente, tal como yo lo veo. Al menos Esto, en la esto ya son apuestas, ¿no? Los que mejor hayan aguantado el envite de la primera fase de este confinamiento que llevamos, los que mejor hayan aguantado serán los que más probabilidades tengan de abrir. Exactamente. O sea, que contéis con que hay bares que no van a abrir. Es que, de hecho, hay bares que no van a abrir nunca. Nunca. Que van a entrar en quiebra, o sea. Luego, siendo con las mismas, parece que Mari Pereza también tiene dudas en cuanto a cuándo va a poder ir al cine o si va a poder llegar a ir a la playa este verano. La gran pregunta. La de la playa. La de la playa. Bueno, la playa, por lo que nos hemos estado nosotros informando dentro de la poca información que hay hasta el momento, hasta que no salga el BOE oficial, no nos podemos atender a cauces oficiales. Una de las fases, si no me equivoco, es la fase 3, permite concentraciones al aire libre de al menos unas 800 personas, por lo que los expertos dicen que se podrá ir a la playa en condiciones de seguridad y distanciamiento. También es cierto que lo que veníamos diciendo, habrá que ir viendo cómo se desarrolla, qué tipo de playa. ¿Y qué condiciones ponen? Porque yo qué sé, ya hemos oído todo lo de las mamparas que decían en Italia, que sinceramente no creo que se ajuste mucho a la vida que llevamos nosotros aquí, o que podemos llevar. Yo creo que todo eso se abordará cuando lleguemos a la fase en la que podamos ir a las playas. En plan, se podrá ir, en principio sí, en principio se supone que a finales de julio o tal se van a abrir, pero no lo sabemos. En principio verano va a haber, pero no, eso seguro que no, o por lo menos nosotros que somos de la zona del Mar Menor, La Manga, no lo vamos a ver como otros años. El modelo de verano que tenemos aquí en la región de Murcia difícilmente compagina con esa nueva normalidad. Aunque, y como paréntesis, que no haya empezado el verano de verdad no ha implicado a que no tengamos las típicas noticias estas de que ya empiezan a decirnos que empieza a hacer calorcito. porque hace poco... El verano va a pegar igual. Hace poco saltó la noticia de que un irlandés en Magalú pues se había caído desde su balcón y la había palmado. O sea que tranquilos, chicos, que no va a ser un verano al uso, pero va a tener ese saborcillo veraniego. Siempre vamos a tener a hostia inglesa, ¿sabes? Nuestros clásicos siempre van a estar ahí. Y en cuanto al cine, en la fase 2, que si no me equivoco es el 25 de mayo, y no me equivoco, ya se abrirán los cines, si se pasa esa fase, con un aforo de 30%. Lo que no sé es qué estrenos está viendo de cine, porque yo no estoy viendo ninguno, pero bueno, cine y teatro van a estar abiertos en la fase 2, si todo va bien, el 25 de mayo, con un 30% del aforo. Una pregunta relacionada con esto, sobre todo una vez que hemos entrado en la cultura. Nos pregunta Cristina de Cartagena. Dice, hay festivales de música que aún no han cancelado los eventos, confiando en que el proceso de desescalada les va a permitir realizarlo. Ella se pregunta si tienen alguna posibilidad real de que eso ocurra o si vive engañándose en un sueño descabellado con la esperanza de que pueda ir al concierto. Yo creo. En esto es sobre todo creencias, porque, como ha dicho antes Ángela, todavía hay poca información oficial con respecto a estos temas. Yo creo que no. Recomendaría que cualquiera que tenga una entrada de cualquier festival que se vaya a realizar este año vaya pidiendo ya la devolución de la entrada o empezando a enterarse de cómo se gestiona eso, porque no creo que se celebren. Quizás la cosa cambiase, pero algo tan multitudinario como es un festival. Como es un festival. Y más además, también solo estamos que toca la época de verano, que es época de festivales, que además, la gente ahora está deseando salir. Además que las condiciones en las que se permite hacer, por ejemplo, un evento al aire libre, puede ser musical, puede ser de teatro, lo que sea, si no me equivoco era un límite de 300 o 400 personas, no estoy seguro ahora mismo, pero sentadas además. O sea, imagínate, yo qué sé, el boom
el Viña Rock o cualquier festival, pues primero 400 personas. Ahí hacen una criba de toda la gente que ya ha Claro, comprado entrada. es la criba de entradas, la criba de músicos también, porque al final habrá músicos que puedan en esa fecha, habrá músicos que no puedan en esas fechas. Es toda una locura. Viendo los antecedentes de tantos festivales, cuántos se han cancelado Este y se verano han no va a haber despedido festival. hasta el año que viene, yo me intentaría despertar, como dice Cristina, del sueño descabellado. No creo Sí. que este año se vayan a realizar y en el caso de que se podrán realizar, a lo mejor, no sé, es que no creo, porque es que eso no Es que la parece, nueva normalidad, no la apunta, nueva no apunta. normalidad es la nueva normalidad. Mm, Al final, por ejemplo, yo sé que hay festivales que tienes confirmados para octubre. Yo tengo un concierto, por ejemplo, de 1975 que venían a Madrid, también confirmado para octubre, con un montonazo de gente, obviamente. mm. Y a mí me gustaría que se pudiese celebrar, pero yo creo que no se va a poder celebrar. Yo no lo veo plausible. Ojalá sí. Sobre todo por eso que hablamos, límites en límites en la movilidad dentro de lo que es el desarrollo del propio concierto, ¿no? Estamos hablando de conciertos estando sentados a más de 1,5 metros del compañero más cercano. Lo que plantea también la pregunta de, ¿en esas condiciones quieres irte de concierto? Claro. Mm. Eh, Cada uno, ¿no? Vive, como dice Cristina, pues su sueño. Me ha gustado mucho la frase del sueño descabellado. Sí, pero que vayan Otro, despertando y se enteren de cómo recuperar el dinero, ¿eh? sí, sobre todo eso. Porque ya hemos visto que ha habido muchos conciertos, muchos festivales que han puesto problemas, han puesto trabas a la hora de recuperar el dinero y a la hora de recuperar esas entradas. Festivales no pequeños, precisamente. Estuvimos viendo que el Viñarro se enfrentó a bastantes críticas por redes con esos métodos de devolución de te pago esta semana, bueno, al final va a ser la semana que viene, ¿no? Parece ese colega que le dice, me debes un café, ¿te acuerdas? Sí, Desde sí, ahora luego, te... Sí. desde el gobierno, por lo menos, tenemos la confianza, bueno, al menos eso ha dicho desde el Ministerio de Consumo, de que se va a hacer por decreto y por ley y que tengamos las condiciones que tenemos que tener como, los derechos que tenemos que tener como Como consumidores consumidores. y que haya un plazo lo suficientemente extenso para poder recuperar el dinero. Por suerte. Otra preguntita que también va muy ligada a ver cuándo nos despertamos de este maravilloso y fantástico sueño, nos la El que tiene que ir hace, al azar. nos la hace Julio, que nos Desde San pregunta, Pedro, ¿no? no sé si es de San Pedro, pero sí, de San Pedro Desde es San el Pedro del Pinatar. Pinatar. ¿Cuándo va a dejar la gente, él utiliza la palabra, cuándo va a dejar la gente la farsa de aplaudir desde los balcones? Yo la Es farsa verdad no que lo sé, sí. pero espero que dejen de aplaudir dentro de poco ya. Es verdad que yo al menos estoy notando que la potencia de aplauso no es la misma que al principio, Sí. ¿sabes? Ha Ah, descendido, la verdad. además, hay Y distintas manifestaciones ahora mismo. Lo mismo aplaudo que hago una cacerola, que claro, me quedo un minuto en silencio. tal vez eso, tal vez los primeros días parecía que estaba mucho más claro que salía a aplaudir a las 8 era por ánimo al cuerpo de profesionales sanitarios y demás personas que se están jugando la vida por solucionar esta crisis, pero conforme ha ido avanzando el tiempo, pues, esos motivos se han ido diluyendo en una suerte de ahora tocamos la cacerola para criticar a la monarquía, que es lo que ocurrió, ahora tocamos la cacerola para criticar al gobierno, ahora damos palmas por uno, ahora damos palmas por otro, O le cantamos el cumpleaños feliz a o le Amancio cantamos Ortega, que nunca está mal. Claro, entonces pues yo creo que dejarán de aplaudir los que sigan aplaudiendo cuando se aburran, porque ya no se aplaude, creo, por nada. Y más teniendo en Mira, yo cuenta... sinceramente yo creo que se sale porque la gente quiere verse. Yo creo Sí, sí. que el aplauso se está quedando más que en un aplauso reivindicativo, que yo creo que cada Parte vez de va la perdiendo. cultura del confinamiento. No se Eh, puede concebir sin ella. Claro, es la claro. única plaza pública que nos queda física, en la que Eh, podemos vernos entre Eso nosotros, que seguro. podemos hablar, yo qué sé. Y realmente es que ha saltado ya a un nuevo plano. Ya no es la forma de manifestarse, porque de hecho el otro día veíamos una petición del conjunto de médicos y sanitarios que pedían que no se aplaudiese
que se mantuviese un minuto de silencio por hacer algo distinto y que se notase, ¿no? Sí, un poco Pero reivindicación, volvió reivindicando las condiciones laborales y las reivindicando. condiciones laborales a las que se enfrentan los sanitarios, que por mucho que se le aplauden, no están mejorando y no se le hizo caso, no demasiado. Y hubo aplausos, hubo caceroladas y de hecho puede ser que ni siquiera no, se enterase de que se había pedido ese minuto de silencio. No se le dio consideración. Ya la gente sale a las 8 porque hay que hacer algo a las 8 de la tarde para rellenar el día. Claro, es una manifestación cultural al final, o sea, y en verdad yo ni me quiero ir al discurso fácil de soy uno hipócrita, ni me quiero ir a No, esto va a cambiar el mundo. Yo creo que sin más es una manifestación cultural y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, en fin. Y que como todo, pues cuando la gente pueda ya salir y vea a su gente, pues imagino que ya no se aplaudirá y que se recuperará la normalidad nueva esa. pero siempre quedan en el recuerdo, que es lo bonito, jope. Sí, sí. ¿Os Hostia, acordáis? a mí me gustaría que de aquí a 20 años se siga aplaudiendo y que la gente ya no sepa ni por qué aplaude, en plan como A mí quien no se me Pues, gustaría santigua. tanto, compañero. pues son las 8. A las 8 es que aquí se aplaude. Aquí aplaudimos a las 8, sin más. Otra cosa que, por ejemplo, lleva con nosotros tanto tiempo que ya es algo que vemos normal, son las noticias sobre el mal estado del Mar Menor. Que, que realmente lleva tanto tiempo en mal estado que ni sabemos ya por qué. La propia Noelia Arroyo, presidenta de, de Cartagena, no me salía, por el PP, Sí. mm, achacaba el mal estado del Mar Menor a esta crisis del coronavirus. No sé si olvidándose de que desde el 2016 el coronavirus, desde el 2016 el Mar Menor está abocado a la muerte, según expertos, y de prácticamente toda la vida el Mar Menor nunca ha estado bien, por lo menos en la vida reciente de nuestra generación. Hasta tal punto que podemos decir desde noviembre han llegado al Mar Menor más de 1.600 toneladas de nitratos provenientes de los campos de Cartagena y el campo de Cartagena y toda la huerta que rodea al Mar Menor. Y hemos visto esta semana sobre todo el acabose de esa pelea entre la concesión hidrográfica del Segura y el gobierno de la región de Murcia. Ya ni siquiera se soportan, por así decirlo, entre ellos. Y finalmente el gobierno echa la culpa a la CHS por no bombear la Rambla del Albujón. La CHS echa la culpa al gobierno autonómico de no parar los regadíos en campos ilegales. Y como siempre, la culpa de todo la tiene el gobierno central por no tomar parte a tiempo en este problema, según dicen desde el gobierno autonómico. Pese a los veintitantos años que lleva el gobierno regional en manos del Partido Claro, claro. Popular, Es la diatriba de siempre, ¿no? Aquí en Murcia el gobierno autonómico no puede hacer nada porque solo somos el gobierno de la comunidad autónoma. ¿Cómo vamos a poder manejar estos temas si la concesión hidrográfica del Segura, que es la que gestiona los regadíos, no nos dice que hay regadíos ilegales y nosotros no lo sabemos porque no nos lo están diciendo ellos, pese a que haya miles de estudios científicos que corroboran y dan datos? La CHS, la concesión hidrográfica, que no puede hacer nada, porque claro, pues aquí hay un gobierno y el gobierno está para algo. Y el gobierno central, que de hecho hace no mucho dijo que no se iba a meter en el Mar Menor, que no... Realmente es una decisión que yo comprendo. Ahora mismo el gobierno central tiene muchas otras cosas que pensar que meterse en un problema que se está agravando, por desgracia, desde hace ya mucho tiempo.
Yo no quiero darle la razón ni a uno ni a otro. Al final, Sí. el único que está saliendo perdiendo de esta falta de comunicación, esta falta de querer solucionar el problema, porque todo el mundo vertido cero, pero no se aplica el vertido cero nunca. Nunca han dejado. Pues sí, Cristian, nunca hemos llegado a ver el vertido cero. Y de hecho que las soluciones que hemos visto, hemos podido ver en el Mar Menor, nunca han estado apoyadas por un gran núcleo de- de científicos. O sea, Mm, pese a que ayer aprovechaban para decir que se reanudaban las tareas de limpieza, si tenéis tiempo y os apetece, os podéis ver nuestro documental sobre el Mar Menor, que es de este enero, y podéis ver que las limpiezas se basan en recoger las algas muertas que hay en la orilla. Trabajo que los científicos y incluso los vecinos, porque es algo que se ve a todas luces es insuficiente. Yo creo que lo más interesante del documental es que hablan tanto los vecinos como los trabajadores que se están ocupando de esas Tareas de tal limpieza. como activistas ambientales, y creo que ellos saben mejor de eso que cualquiera de nosotros, o sea que hay que tomarle atención a eso. Mm. O sea que si podéis pasaros por el documental, si os interesa el tema, pasaros por allí. Sí, además siempre es importante, sobre todo en estos momentos, el darse cuenta de que hay cosas que requieren cierta seriedad que va más allá tal vez de las palabras, del es culpa de este o es culpa del otro. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones. Al final, de esa incompetencia política, el que sale perdiendo el Mar Menor, los murcianos y las próximas generaciones que habiten en la región. Y es una pena. Y dicho esto, dicho lo cual, yo creo que es buen momento de cerrar el programita. Eh, buen momento. ¿Os parece buen momento? Sí, se ha quedado buena tarde, ¿no? Buen momento. Yo creo que sí. A mí me gustaría, si me lo permitís, acabar diciendo un par de cosas que me parecen importantes. Claro. Puesto, Cristian. En primer lugar, gracias, compañero. En primer lugar, si nos escucha alguien desde Estados Unidos, tío, no te metas lejía. No lo café de avellana. Bueno, depende de lo que quieran conseguir, claro. Si quieres morirte, métete lejía. Claro, no te metas en las decisiones Viviendo, de la gente. si quieres seguir viviendo, no te la metas. También me gustaría decir que desde aquí quiero dar todo mi apoyo y ánimo al pueblo norcoreano y a su líder Kim Jong-un. Todos sabemos que está haciendo lo mejor por los trabajadores y la propaganda yanqui capitalista no nos va a tumbar. A tope con eso, Kim. Sabemos que estás duro, Saldrá de sabemos. esta. Vuelve otra vez a lanzar cohetes en cuanto puedas, tío. Nosotros, si tienes que estar un tiempo, si estás malucho, si te pasa algo, tú tranqui, pero necesitamos volver a ver esas pruebas de armamentísticas nucleares otra vez en funcionamiento. Esperamos que con la nueva normalidad vuelva todo otra vez y podamos seguir manteniendo esto. Y sin más, me gustaría citar a alguien y recordar que este es un programa de Rojo y Maricones, y a quien no le gusta ver, que no lo vea.